Hola, ¿ya estás ahí? Hoy es un día maravilloso. Qué tiempo, ¿verdad? Hace sol, lluvia, niebla. Fue lo que decía un día maravilloso. Pero no hemos venido aquí a hablar del tiempo. En el mundo hay 47 millones y medio de personas con demencia. Yo soy una de ellas. Hay muchos tipos de demencia. Yo tengo Alzheimer. No, claro, ahora no estoy así de despierta y consciente. Solo soy un recuerdo de lo que era. Han pasado 5 años desde que todo comenzó. No me reconocerías. ¿Eres tú quien ha venido a cuidarme? Eres como el guía, una persona maravillosa. Claro, no es fácil, yo lo sé. Yo vivo en un espacio y en un tiempo que se dice demencia y tú tienes que convivir con ello sin saber exactamente de qué va. Pero quizás podría hablarte de lo que yo siento. ¿Qué te parece? ¿Se te ocurre un día mejor para hoy para hacerlo? ¿Me acompañas a conocer cómo es esta enfermedad? Bienvenidos. Si estás viendo este video, es tal vez porque alguna persona cercana a ti padece de Alzheimer. O seguramente eres cuidador de un paciente con Alzheimer o demencia. Si es así, te encuentras en el video adecuado, porque estaremos hablando acerca de algunas preguntas que frecuentemente se realizan en una consulta médica. En específico, trataremos los siguientes temas: descripción de la enfermedad, criterios diagnósticos, la manifestación sintomatológica, las funciones afectadas y o comprometidas, el abordaje de la enfermedad, instrumentos de evaluación, los factores de riesgo y protección. Por último, mencionaremos estrategias de acompañamiento y cuidado. También aclararemos algunos conceptos y términos para que puedan comprender por completo el proceso y tratamiento de esta enfermedad. Sabemos que ser un cuidador es algo muy complejo, por lo que describiremos algunos puntos detallados para que sepan cómo manejar esta situación y sobre todo en estos días de aislamiento. Esperamos que este video sirva de ayuda. Bueno, yo les comentaré acerca de la enfermedad de Alzheimer. Esta es la forma más común de demencia entre las personas mayores. La demencia es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona de llevar a cabo sus actividades diarias. El Alzheimer comienza lentamente. Primero afecta a las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Las personas con el mal pueden tener dificultades para recordar cosas que ocurrieron en forma reciente o los nombres de personas que conocen. Con el tiempo, los síntomas del Alzheimer empeoran. Las personas pueden no reconocer a sus familiares, pueden tener dificultades para hablar, leer o escribir. Pueden olvidar cómo cepillarse los dientes, peinarse el cabello. Más adelante pueden volverse ansiosos o agresivos o deambular lejos de su casa. Finalmente, necesitan cuidados totales. Esto puede ser muy estresante para los familiares que deben encargarse de sus cuidados. El Alzheimer suele comenzar después de los 60 años. El riesgo aumenta a medida que la persona envejece. El riesgo es mayor si hay personas en la familia que tuvieron la enfermedad. Cabe resaltar que ningún tratamiento puede detener esta enfermedad. Sin embargo, algunos fármacos pueden ayudar a impedir por un tiempo limitado que los síntomas empeoren. Bien, ahora les comentaré acerca de los criterios diagnósticos. Una vez descartada una causa reversible de demencia, se debe hacer el diagnóstico específico de la enfermedad de Alzheimer a través de criterios diagnósticos clínicos. Puede ser mediante los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales en su 5ª edición, más específico mediante los criterios de Du Bois o los criterios del Instituto Nacional del Envejecimiento y la Asociación de Alzheimer.
En cuanto a los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, actualmente este manual ha modificado drásticamente sus criterios, introduciendo ahora el concepto de trastorno neurocognitivo mayor y leve. Estos trastornos se diferencian entre sí en la intensidad de los síntomas y su repercusión en la funcionalidad del paciente. El trastorno neurocognitivo mayor se caracteriza por un declive cognitivo significativo comparado con el nivel previo de rendimiento en uno o más dominios cognitivos: atención compleja, función ejecutiva, aprendizaje y memoria, lenguaje, habilidad conceptual, motora o cognición social, basada en evidencia propia o de familiares y cuidadores, o documentada tal vez por alguna prueba neuropsicológica. En el trastorno neurocognitivo leve, el declive es moderado en comparación con el rendimiento previo del paciente. En cuanto a los criterios de Du Bois, estos fueron creados para ser específicos de la enfermedad de Alzheimer. Como eje clínico central debe haber un trastorno de la memoria episódica inicial y que ésta sea progresiva y gradual, siempre demostrándose por medio de pruebas neuropsicológicas, y que estas pruebas puedan estar acompañadas de otras alteraciones cognitivas, además de la alteración de la memoria. También debe haber por lo menos uno o más de los siguientes criterios: atrofia temporal medial por resonancia magnética, perfil de biomarcadores en líquido cefalorraquídeo, alteraciones características de neuroimagen funcional con tomografía de emisión de positrones o evidencia de mutación autosómica dominante en un familiar de primer grado. En cuanto a los criterios del Instituto Nacional del Envejecimiento y la Asociación de Alzheimer, estos incluyen criterios nucleares para cualquier tipo de demencia cuando se presentan síntomas cognitivos o conductuales que interfieren con la capacidad de funcionar normalmente en el trabajo o en las actividades habituales. Se supone un deterioro con respecto al rendimiento o las funciones previas. Los síntomas no se explican por la presencia de delirio o trastorno psiquiátrico mayor. Los síntomas se corroboran con la historia clínica y una valoración objetiva del estado mental, y la alteración cognitiva o conductual involucra al menos dos de los siguientes aspectos: capacidad alterada de adquirir o recordar nueva información, alteración o cambios en el razonamiento, manejo de tareas complejas o capacidad de juicio, alteración en las capacidades perceptivas y visoespaciales, alteración en las funciones del lenguaje, cambio de personalidad o en el comportamiento. Además, se deben cumplir los criterios de enfermedad, de Alzheimer probable, inicio insidioso, historia de empeoramiento cognitivo progresivo referido u observado. El déficit inicial y más prominente puede seguir un patrón de presentación amnésico o no amnésico. Síntomas del Alzheimer. El Alzheimer es un tipo de demencia y este suele ser un término utilizado básicamente para describir una declinación en las funciones intelectuales, en donde veremos incluidas la capacidad de memoria y la capacidad de pensamiento. Ahora hablaremos un poco acerca de los síntomas comunes que un paciente de Alzheimer suele presentar. Es notable poder evidenciar que existe la pérdida de memoria. Aquí se va a dar un decremento en la capacidad de aprender y poder prestar atención a nuestro alrededor. Así como también veremos la pérdida de la capacidad de pensamiento y la toma de decisiones. La persona se verá desorientada de su mundo en el cual está sumergido. La pérdida de coordinación física. Aquí existe una incapacidad para ejecutar actos motores a los que estábamos acostumbrados. Notaremos cambios de la personalidad. Por ejemplo, si la persona antes era extrovertida, pues se volverá introvertida. Si la persona solía ser cariñosa con sus familiares o amigos, esta persona se volverá más huraña. El cambio de estado de ánimo es notable y va a ser muy evidenciable, pues aquí se verá presentado una depresión o una agitación. Ya conocimos cuáles son los síntomas más comunes y ahora hablaremos de los síntomas más difíciles que le toca afrontar a una persona que padece dicha enfermedad. Es muy notable que podamos ver que la persona va a presentar pérdida de la comunicación, pues su mensaje ya no va a ser con tanta fluidez como estábamos acostumbrados a escucharlo. La pérdida de la capacidad para recordar a familiares o amigos, así como también se presentará la pérdida de la independencia. Asimismo,
Es resaltante muchas veces que estas personas tengan ya dificultades para poder realizar sus actividades cotidianas y hasta muchas veces podrían llegar a extraviarse, ya que muchas veces salen de casa ya sea por un paseo o por voluntad propia, pero no recuerdan el camino de regreso. Asimismo, estas personas también presentan repetición en las frases o historias que pueden crear o que quizás han sucedido en su vida pasada. La pérdida de la inhibición sexual, pues pueden hacer muestra pública de su conducta sexual. En algunas personas quizás vamos a escuchar la utilización de un lenguaje obsceno y es casi imposible que ellos quieran, porque no estaban normalmente acostumbrados. O también muchas veces optarán por el negarse a manejar el automóvil, pues estaban acostumbrados a realizar esta actividad, pero ya por la misma enfermedad, pues tenemos que optar por negárselos a hacer porque corren riesgo de perderse o de que sucedan actos mayores. Conoceremos cuáles son los síntomas psicológicos. Aquí podemos encontrar los delirios. Por ejemplo, aquí se podría hacer mención de una persona, de un paciente de Alzheimer. Podría presentar acusaciones de infidelidad, acusaciones de robo, o podría imaginar que el lugar donde se encuentra no es su casa y que es un lugar extraño. Otro síntoma manifiesto es la depresión. La persona se despierta quizás a muy temprana hora y presenta un bajo estado de ánimo o interés social, constantemente estará llorando o puede hasta presentar la pérdida de apetito. Por último, también vamos a hablar de la ansiedad. Es notable aquí que la persona va a presentar preocupaciones excesivas o hasta puede llegar a hacer preguntas repetitivas y tienen muchas veces ansiedad de abandono por parte del círculo al cual está cercano. Síntomas conductuales de un paciente de Alzheimer. Se puede evidenciar actividades inapropiadas, donde la persona se va a desenvolver un apego, pues va a optar por seguir a una persona de manera constante. Va a tener miedo de perder a esa persona. Podrían hasta escaparse de su propia casa. También encontramos aquí el negativismo. El paciente de Alzheimer cree que todo está mal o que todo es difícil de realizar. Presentan la poca cooperación en su entorno social y se empiezan a rehusar para hacer algo, por ejemplo, a comer, a caminar, a ingerir los medicamentos que tienen que consumir. Por último, hablaremos de la agitación. Aquí podríamos evidenciar inquietud general, mueve los brazos constantemente, las piernas de una manera agitada, van de un lado a otro, pues se van a acostumbrar a deambular, esconden o pueden perder cosas y podemos muchas veces no encontrarlas. Van a poder vestirse solos o desvestirse de una manera inapropiada. Cabe mencionar que existen otros comportamientos importantes en esta persona que está padeciendo Alzheimer. Puede presentar la incontinencia urinaria o fecal. Van a optar por empezar a comer demasiado, empiezan a destruir cosas en casa o objetos que puedan encontrar. También llegan a un punto donde pueden empezar a tirar la comida, podrían pasar largas horas durmiendo durante el día, o van a presentar un llanto fácil o mucha euforia, así como también van a empezar a optar por tener comportamientos impulsivos o inapropiados que antes no han sido notorios en ellos. Si nuestros familiares están presentando algunos de estos síntomas ya mencionados, sería importante que recurramos a ayuda. La enfermedad de Alzheimer gradualmente apaga cada neurona en el cerebro, igual que las luces se apagan en la ciudad. Cuando las neuronas individuales dejan de funcionar, el cerebro ya no va a funcionar tan bien como antes y la persona va a tener problemas en el pensamiento, en el poder recordar y completar las actividades de nuestra vida cotidiana. La enfermedad de Alzheimer ataca ciertas partes del cerebro. Primero, el sistema límbico. El hipocampo, en particular, este desempeña un papel vital en el aprendizaje de la regulación, la codificación de la memoria y la consolidación de nuestra memoria, así como la navegación espacial.
y va a ser el que primero se va a ver atacado por la enfermedad. Después sufrirán daños en la corteza cerebral y el tronco encefálico. Por último, van a causar que cada estructura pierda su habilidad de funcionar. Los síntomas que ocurren son unos resultados directos de este daño secuencial. El daño en el sistema límbico perjudica la memoria y causa cambios de estado de ánimo. El daño en la corteza cerebral resulta en dificultades de controlar arrebatos emocionales. Las personas ya cuando llegan a estas etapas suelen necesitar ayuda para las actividades que estaban acostumbradas. No van a poder comer, no van a poder peinarse y quizás no van a poder ducharse solos ni poder llegar a afeitarse. Conozcamos un poco de los cambios en el nivel estructural. El cerebro tiene diferentes partes. La corteza cerebral. Ahora vamos a conocer cada una de sus partes. Los lóbulos frontales. Este es el responsable de los procesos cognitivos complejos, las llamadas funciones ejecutivas. El lóbulo parietal es el que procesa la información con la que se relaciona la temperatura, el gusto, el tacto y el movimiento, mientras que el lóbulo occipital es el responsable de la visión. El lóbulo temporal es el que alberga la corteza primaria en la audición del cerebro, maneja el lenguaje auditivo y los sistemas de comprensión del habla. Además, estos desempeñan un papel importante en las tareas visuales y complejas como el reconocimiento de rostros. El sistema límbico está compuesto por el hipocampo y la amígdala y el tálamo. El tronco encefálico está compuesto por el cerebelo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. En el cerebro de una persona con Alzheimer, la corteza muchas veces tiende a encogerse, dañándose las áreas del cerebro usadas para el pensamiento, para planear y para recordar los hechos. El encogimiento es especialmente severo en el hipocampo y un área de la corteza que juega un papel clave para la formación de nuevos recuerdos. Los ventrículos, que son los espacios llenos de líquido dentro del cerebro, también se van a volver más grandes y también será una de las áreas que van a estar más afectadas por la enfermedad de Alzheimer. La rapidez de la progresión de la enfermedad varía considerablemente. Las personas que padecen de Alzheimer viven un promedio de 8 años, pero algunas personas pueden vivir hasta 20. El ciclo de la enfermedad depende muchas veces en parte de la edad de la persona al momento del diagnóstico y de la existencia de otras condiciones médicas. El Alzheimer temprano, como podemos evidenciar en la presente imagen número 1, los cambios pueden empezar a los 20 años o antes del diagnóstico. Las etapas más tempranas del Alzheimer, antes de que los síntomas pueden ser detectados por pruebas actuales, las placas y las marañas van a empezar a formarse en las áreas del cerebro y que para muchas veces van a dificultar aquí el aprender y el recordar o el pensar y el planear, como se puede ver en la imagen número 1, la parte azul es la que se ve dañada. Las etapas tempranas o moderadas del Alzheimer generalmente duran de 2 a 10 años. Son las etapas más leves o moderadas porque las regiones del cerebro que son importantes para la memoria y el poder pensar y planear, esto va a resultar un problema de la memoria y del pensamiento tan serios como para inferir con el trabajo de nuestra vida cotidiana y en nuestra vida social. Las personas en esta etapa pueden volverse y muchas veces estar confundidos y tener problemas aquí hasta en el manejo de dinero, en el poder expresarse, en el organizarse y en sus pensamientos. Las placas y marañas también se propagan en las áreas, como vemos en la imagen número 2, que hay una parte azul la cual es afectada. Aquí se presenta dificultad en el hablar y en el comprender, así como entender la posición de su cuerpo en relación a objetos que están a su alrededor. La etapa más severa de esta enfermedad puede durar entre 1 a 5 años. En la etapa avanzada del Alzheimer, la mayoría de la corteza está seriamente dañada, ya es el proceso más difícil. El cerebro se va a encoger drásticamente debido a la muerte de un gran número de células.
Las personas que padecen de Alzheimer pierden muchas veces las habilidades de comunicarse, reconocer a familiares y a sus seres queridos. Qué triste, ¿verdad? Entonces, es el cuidarse de sí mismo. La parte dañada y las placas o marañas que se ven afectadas las podemos evidenciar en la imagen número 3, pues esa parte azul que se ve dañada en nuestro cerebro es la parte que la enfermedad ha dañado y es el proceso terminal de la enfermedad. Continuando, voy a hablar acerca del abordaje del Alzheimer. La primera evaluación de un paciente con demencia tiene como meta o como objetivo descartar la posibilidad de un cuadro de demencia reversible y su posible asociación con enfermedades subyacentes. Todas las personas con demencia deben ser sometidos a una evaluación detallada que consiste en una entrevista con el paciente y con sus familiares, en exámenes físicos, exámenes de laboratorio de imágenes y por último, pero no menos importante, la realización de pruebas neuropsicológicas. La entrevista. Bueno, la primera visita del paciente debe ser acompañada con su familiar que conozca sus problemas y que pueda detallarlos y explicarlos, ¿no? Problemas y los cambios que ha comenzado a presentar. Se deberá preguntar los primeros signos anormales que se detectan, tanto como la fecha, el tipo, su evolución, su tiempo de duración, y también se debe dar una descripción detallada de los problemas actuales, enfermedades previas, situaciones más definidas del pasado como los desmayos, las caídas y las convulsiones, y medicamentos que utilizó antes y que está utilizando ahora. Además, se deberá explorar la memoria, el comportamiento, la comunicación, la autonomía, la orientación en el tiempo y en el espacio. Bueno, el examen físico deberá ser completo con énfasis en el sistema neurológico. Ahora pasamos a lo que son exámenes de laboratorio e imágenes. No existe un examen de laboratorio que identifique la enfermedad del Alzheimer. Un diagnóstico aproximado se realiza por exclusión de otras posibles condiciones. Dentro de ellas se incluyen problemas tratables y reversibles como la depresión, alteraciones de la tiroides, reacción adversa a fármacos y deficiencias vitamínicas, entre otros. Algunas pruebas que se realizan son las pruebas de sangre, las pruebas que evalúan el nivel de las vitaminas, de las hormonas tiroideas, un examen general de orina, un electrocardiograma y una radiografía de tórax. Estos exámenes pueden ser complementados en una segunda fase con una tomografía computarizada de cráneo, un electroencefalograma, una evaluación psiquiátrica y pruebas neuropsicológicas. También se incluye la resonancia magnética nuclear y la tomografía. Bueno, ahora pasamos a lo que es la evaluación cognitiva. Desde las características clínicas, la enfermedad del Alzheimer, la atención cognitiva, acaba por afectar funciones específicas. Por esta razón, es necesario un estudio integral que evalúe el lenguaje, la condición motora, las condiciones perceptoras, sensoriales, la capacidad de abstracción, el cálculo y la memoria, lo cual ayuda a un diagnóstico más preciso. También será necesario tomar en cuenta algunos factores que pueden interferir en la evaluación, como lo son la ceguera, la sordera, la iluminación motora, las diferencias geográficas y culturales, el aislamiento, y entre otros. Las pruebas neuropsicológicas son excelentes instrumentos complementarios para este tipo de evaluación. Deben ser aplicadas por profesionales especializados, sin embargo, se sabe que los pacientes, normalmente son personas adultas, colaboran muy poco y durante muy poco tiempo. Y no es extraño que al ser presionados acaben reaccionando con agitación. Bueno, los instrumentos
Desde el punto de vista práctico, para una primera evaluación del estado cognitivo, el primer instrumento que se debe aplicar es el test Mini-Mental. Esta prueba es más difundida y de mayor validez. Dura alrededor de 10 minutos y permite establecer de modo ordenado y con gran confiabilidad el proceso de deterioro. Debe ser aplicado por un neuropsicólogo que valorará la orientación en tiempo y espacio, el registro, la fijación, la concentración, el cálculo, la memoria reciente, el lenguaje y por último la construcción de palabras y frases. El segundo instrumento va a ser la escala de demencia de Blessed, que es un instrumento psicodiagnóstico heteroaplicado enfocado especialmente para evaluar la demencia. Esta escala se diseñó con la intención de poder cuantificar el grado de deterioro intelectual y la personalidad de las personas ancianas quienes mostraban síntomas de padecer algún tipo de demencia. La escala de Blessed es un instrumento semiestructurado y de aplicación heteroaplicada, dado que no es el paciente evaluado quien lo contesta, sino un familiar o persona cercana que lo acompañe. Este informante deberá indicar qué cambios ha visto en la conducta del paciente en los últimos 6 meses. Como hemos visto, el grupo que se puede evaluar con este instrumento son personas ancianas con sospecha de demencia, tardando unos 10 minutos en su administración. La escala de Blessed se usa para evaluar el estado mental de la persona, para saber cómo se desarrollan sus actividades cotidianas. Es rápida de aplicar y fácil de administrar, y además cuantifica el grado de demencia y su severidad. Es bastante útil para médicos en general y psicólogos, tanto para identificar un posible caso de demencia como para evaluar su progreso con el paso del tiempo. Otro instrumento es la escala de memoria de Wechsler. La escala de memoria de Wechsler es de aplicación individual. Es un instrumento diseñado para evaluar aspectos principales del funcionamiento de la memoria en personas adultas entre 16 y 89 años. Evalúa la memoria declarativa episódica o la capacidad de almacenar y recuperar de forma consciente aspectos concretos de información referidas a una situación en específico. Este test se lleva a cabo por 7 pruebas, que es la memoria lógica, los pares de palabras, los diseños, la reproducción visual, la suma espacial, el span de símbolos y el test breve para la evaluación del estado cognitivo. El conjunto de pruebas y de tareas que forman este test permiten apreciar diferentes aspectos que influyen en el funcionamiento de la memoria de adultos y personas mayores. Factores de riesgo. Para el Alzheimer, la suma de los años, particularmente a partir de los 65, se va incrementando el riesgo de padecerla. Sin embargo, muchas personas preservan sus capacidades cognitivas hasta edades muy avanzadas. Por otra parte, respecto a la genética, es importante saber que el Alzheimer tampoco es una enfermedad hereditaria. Solo un porcentaje muy pequeño, concretamente el 1%, y el resto de casos hablamos de un 99%. En este efecto genético, de hecho, está influido y modulado por otros elementos, los cuales vienen a ser los factores de riesgo modificables. Estos factores de riesgo tienen que ver con lo que es lo cardiovascular y hace referencia a ciertas condiciones médicas como la hipertensión arterial, el colesterol, la diabetes, el tabaquismo o la obesidad. El control de estos factores tiene que ver además con el seguimiento médico, con el estilo de vida. Así, el sedentarismo o una dieta poco saludable repercutirán en la salud cardiovascular y secundariamente en la salud cerebral. Por aquello, cada vez más es evidente que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Vamos con los factores de protección. Es importante tener una dieta saludable, consumir una dieta rica en granos enteros, frutas, verduras y pescado, y también tener una baja de azúcar y grasa como la dieta mediterránea. Puede reducir la incidencia de muchas enfermedades crónicas como las enfermedades cardíacas y la diabetes tipo 2. También es importante la disminución del riesgo del traumatismo cerebral, donde su riesgo aumenta si la lesión implicó la pérdida de conciencia o si ha tenido múltiples lesiones en la cabeza por la práctica de deportes de contacto. Este descubrimiento está impulsando los esfuerzos de la salud pública para mejorar la calidad de los cascos de protección y reducir las tasas de lesiones en la cabeza en ciertos deportes.
Finalmente es importante ejercitar el cuerpo y la mente. El ejercicio físico es una parte importante de un estilo de vida saludable y algunos estudios indican que puede mejorar la agilidad cognitiva. Para un paciente de Alzheimer, el ejercicio también puede ayudar a mantener la fortaleza muscular, disminuir la mejora del estado de ánimo. Bien, ahora vamos con las estrategias de acompañamiento y cuidado en la familia. Para ello es importante empezar reforzando los vínculos familiares. Esto puede darse mediante juegos, cantos o algo en común que puedan compartir el paciente y el familiar. La función del cuidador no es fácil y se encontrará con situaciones muy complicadas en las que haya que repetirle de manera constante las cosas al paciente o bien ayudarle a comer, puesto que se olvidará de cómo se lleva la cuchara a la boca o tener que limpiarle algo. Es importante no gritar, no asustar, no regañar ni discutir con el paciente. La paciencia será uno de los puntos clave del cuidador. En etapas más avanzadas, el paciente puede tener comportamientos agresivos. En esos momentos, lo mejor es darle margen y no enfrentarse con él. Si estos comportamientos se vuelven frecuentes o no es posible controlarlo, tal vez es momento de que se busque otro tipo de ayuda profesional o bien un lugar donde puedan darle un cuidado mejor. Pero lo más importante de todo también es no olvidarse de uno mismo. Como cuidador, pasará responsabilidades y tendrá que ser muy cuidadoso con las cosas que hace frente al paciente. Es importante cuidar también la salud mental del cuidador para que pueda estar bien y hay que seguir teniendo una vida propia, puesto que en el futuro se recuperará en su totalidad. Luego de haber entendido por completo a la enfermedad de Alzheimer, a continuación vamos a presentar un cortometraje donde se evidencia la simulación de una paciente que manifiesta los síntomas. Junto a la neuropsicóloga y la cuidadora, brindaremos algunos tips para la mejor comunicación con el paciente que padece esta enfermedad. Mi madre tiene demencia desde hace 5 años. Es duro, la verdad. A veces tengo que reprimir mis sentimientos delante de ella y me cuesta. Es mi madre. Ella es la que me ha enseñado las cosas. Ella es la que me decía qué estaba bien o qué estaba mal. Pero siendo justos y aunque suene un poco extraño, durante estos 5 años me ha enseñado muchas cosas. Cada persona con demencia es un mundo distinto. No sabemos qué pasa por su cabeza o cómo percibe su entorno, pero quizás podamos acercarnos a esa realidad. La distorsión, la inseguridad y el desconocimiento que pueden llegar a sentir. En estas circunstancias, ¿cómo querríamos que la gente que nos rodea se comunicara con nosotros? Para empezar, se requiere de un espacio tranquilo. Por ejemplo, cerrar las ventanas, ya que entra mucho ruido de la calle. La televisión, la radio, le molestan, no pueden entender lo que le dicen y todo se confunde. Intenta enseñarle algo que le sea familiar. No te entiende si te mueves mientras hablas. Siéntate a su lado para hablar y mírale a los ojos. Mami, ¿te acuerdas cuando nos tomamos esta foto en el Cusco? Deja que piense en ello. No le insistas para que te conteste. Si se despistó, vuelve a preguntarle. Mami, ¿te acuerdas cuando fuimos al Cusco? ¿Cusco? Tú nunca me sacas a pasear. Mami. Ah, Cusco. Sí, ahí tenía 18 años. Sí, mami. ¿Te apetece un poco de infusión? ¡No!
Tú eres mala. Tú me quieres matar. Me Mamá, quieres dar veneno. no le contradigas. No le digas que no entendió. No le gusta no entender las cosas. Pero no pasa nada. Intenta una vez más. Mamá, ¿te apetece un poco de infusión? Me han dicho que Cusco es realmente precioso. Gracias. Por favor, no discutas sus percepciones. La demencia es un espacio y un tiempo diferentes que hay que comprender con paciencia, porque ellos pueden haber perdido sus recuerdos, pero sus sentimientos siguen intactos. Recuerden que ustedes, cuidadores, son las personas más importantes para los pacientes con esta enfermedad, por lo que de ustedes depende su bienestar. Así que ánimos y sigamos demostrándole amor. Si bien es cierto, no podemos tocarnos o abrazarnos como antes, pero el amor se manifiesta de muchas otras maneras y debemos hacerles saber a los pacientes que los queremos y que estaremos para ellos cuando lo necesiten.